Muy buenos días, estimados participantes. Damos comienzo en la mañana de hoy al tercer encuentro sincrónico, en la cual, pues, culminamos con estos ciclos de clases semipresenciales correspondiente a la materia u unidad curricular Derecho Procesal Civil 2 de la carrera de Derecho Universidad de Falcón en convenio con el IEPSI. Ya en las tres unidades anteriores, pues se llevó a cabo todo lo relacionado con el inicio del procedimiento ordinario, la demanda, contestación. Les explico de que tengo que saltar a la decisión de la causa, puesto que la etapa probatoria ustedes la ven en una materia específica que se llama derecho probatorio, y ahí pues se trabaja, se da lo relacionado con los lapsos, las pruebas y cómo se lleva a cabo la evaluación de las pruebas. La sentencia, la revisión de la sentencia a través de los recursos, recurso ordinario y recurso extraordinario, y una vez que se agotan los recursos, si se interponen, porque debo aclararles de que los recursos no es que sea una cuestión obligatoria. Si la parte que se ve, sale una parte afectada y decide apelar, lo puede hacer. De lo contrario, por eso es que cuando se dicta la sentencia en primera instancia, se da un lapso de 5 días, una vez, bien sea que se notifiquen a las partes o bien sea que el juez la haya dictado en el tiempo debido de los 60 días. Si queda firme, pues es a partir de ese momento cuando se entra a la etapa de la ejecución de la sentencia. Porque el primer punto que hay que tener claro es que la sentencia tiene que quedar firme. Ahora, ¿en qué consiste la ejecución? Pues sencillamente la ejecución es la materialización del mandato jurídico por el cual se reafirma la tutela efectiva y por el cual la pretensión invocada se le va a dar su resultado efectivo y cierto. Es decir, cuando el juez dicta la sentencia, primero tiene que dictarse la sentencia con lugar para que se dé la ejecución. Porque si se dicta la sentencia sin lugar, pues la pretensión no tiene objeto de batirse y prácticamente no sucedió nada. Pero si se dicta la sentencia con lugar, esta sentencia tiene que quedar firme. Quedar firme significa que haya agotado todos los mecanismos de impugnación indicados en la ley. Llámese recurso de apelación, llámese recurso de casación, si da lugar a ello, y una vez que quede ya esos recursos resueltos, pues ahí sí la sentencia queda definitivamente. Entonces, ahí es cuando precisamente la tutela cumple ese mecanismo de la oportuna respuesta, porque es que la tutela no es solamente intentar el accionar del órgano jurisdiccional, ¿sí? Ese es el primer paso, pero el otro paso es que haya la respuesta y esa respuesta sea ejecutable, sea materializable. Es decir, si se condena el pago de la cantidad de dinero, que el dinero se pague. Si se declara la propiedad a través de una prescripción adquisitiva, pues se ejecute la sentencia adjudicándole al nuevo propietario esa propiedad. Si se declara un divorcio, pues ejecutarse en la cual se disolvió el matrimonio y por lo tanto esa sentencia se registra en que ya ese matrimonio dejó de existir. Y así sucesivamente. Es decir, tiene que la pretensión ser declarada con lugar y quedar definitivamente firme. Ese es el primer paso para que se comience a darse la ejecución de sentencia. La norma del 523, juez competente para la ejecución. La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga de fuerza de tal corresponde al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia.
Si fuera tribunal de arbitramiento o si haya conocido en primera instancia, la ejecución corresponde al tribunal natural que hubiera conocido el asunto de no haberse efectuado el arbitramiento. Bueno, bien, acá prácticamente desde finales del siglo pasado, con respecto a la ejecución de la sentencia, pues hubo una especie de reordenamiento en el Poder Judicial a los fines de que la ejecución de sentencia pues fuera realizada por unos tribunales especiales. Claro, como todavía pues no tenemos la reforma del Código de Procedimiento Civil, pues esto, al tener la reforma, puede ser que se creen los tribunales de ejecución de sentencia. Pero mientras llega la reforma, pues el tribunal competente prácticamente se va a dividir en dos. Por un lado, la ejecución de la sentencia, el auto de la ejecución lo va a dictar y el mandamiento de ejecución es el tribunal que dictó la sentencia en primera instancia. Es decir, si el tribunal que se inició el juicio fue el primero, es el que va a dictar la ejecución de la sentencia. Pero su materialización, es decir, ese procedimiento que se abre, y ahí es cuando comienza a abrirse el llamado cuaderno de medidas, porque el expediente va a tener dos cuadernos, uno donde se llevó a cabo todo el proceso, el que llamado juicio principal, y luego viene la apertura del cuaderno de medidas. Este cuaderno muchas veces se puede abrir antes. ¿Por qué? Cuando se redacta la demanda, es muy típico pedir una medida, llámese embargo, secuestro o prohibición de la de grabar. Si la medida se abre, pues por eso llamo preventiva, previene. En el momento de la ejecución, pues es cuando ese cuaderno es el que se va a materializar. Entonces ya el proceso de la ejecución de sentencia se va a llevar a cabo es en el cuaderno de medidas. Ahí tenemos ya el otro detalle de la ejecución. El juez de la causa dicta el mandamiento de ejecución, se lleva a cabo en el mandamiento de medidas. Pero ¿qué sucede? Que el desarrollo de ese mandamiento de ejecución, pues directamente no lo va a hacer el tribunal que dictó la sentencia en primera instancia. Se comisiona a los juzgados ejecutores de medidas. Ahora se lleva a cabo de esa manera. Y los juzgados de ejecutores de medidas, pues son sencillamente, tienen esa competencia, son los tribunales del municipio. En un tiempo existieron estos tribunales solos, sí, eran juzgados ejecutores de medidas. Cuando comenzó en el estado Táchira esta práctica, habían dos, tres tribunales ejecutores de medidas. Y muchas veces estos jueces, pues, tenían una competencia territorial bastante amplia, porque por lo menos los que estaban ubicados en San Cristóbal, aparte del municipio de San Cristóbal, tenían el municipio Cárdenas, tenían Guasi, tenían Andrés Bello, tenían Torres, y creo que tenían hasta Capacho, no, no, porque eran esos cinco que tenían. San Cristóbal, Cárdenas, Guásinos, Andrés Bello y Torres. Entonces, pues precisamente ese era su trabajo. Ahora solamente pues lo llevan es los tribunales de municipios, es decir, lo que corresponde al municipio San Cristóbal y Torres, pues ese tribunal, ese juez de municipio, cuando va a ejecutar la sentencia, pues va a ser con respecto a el municipio San Cristóbal y Torres. El juez de Tánima, pues ejecutará sentencia que lo que corresponda a la zona de Cárdenas, Guásico, Andrés Bello. El municipio, por lo menos, ahora se llama de nuevo Capacho, porque anteriormente tenía independencia y libertad, ahora tiene Capacho, pues solamente actuará en lo que corresponde a Capacho, y así sucesivamente. Entonces, ya el desarrollo en la sustanciación de ese procedimiento de ejecución lo va a llevar a cabo es un juez especial, un juez que es, en este caso, es el juez del municipio de la circunscripción respectiva. ¿Ve? Por eso es que ahora los tribunales de municipio se llaman municipio ordinario y de ejecución de medidas, ¿ve? Correspondientes San Cristóbal y Torres en el caso de
de este lugar, Cárdenas, Guasiman de Bello, y para los que por lo menos están fuera del estado Táchira, igualmente en esos estados, pues pasa lo mismo. Aquí yo veo mucha gente de la zona de Vigía, de la zona de Mérida. Sé que por lo menos Mérida tiene Libertador y Rivastabla, como que es el otro municipio que tiene, corresponde este tipo de jurisdicción y así sucesivamente en todo el país. Entonces, son estos tribunales de municipios los que actualmente casi se convierten en los tribunales en los cuales el competente de primera instancia le delega su función para que ellos sean los que lleven a cabo la ejecución. Bien, la solicitud, por supuesto, tiene que ser la sentencia firme, la parte interesada, pues fue el que prácticamente ganó el juicio, en la cual la pretensión se ha declarado con lugar y es el que hace la solicitud. El decreto de ejecución, el juez precisamente indica el inicio de la ejecución y primeramente, como lo dice la norma del artículo 324 de seguridad, cuando la sentencia final haya quedado a petición de parte, bueno, ahí está el desarrollo a solicitud de parte, eh, a solicitud de parte, fijará un lazo que no será menor de 3 días ni mayor de 10 para que el deudor cumpla en forma voluntaria. O sea, primero, todavía la ley ordena de que el deudor pague voluntariamente. Todavía ordena. En un lapso de 3 a 10 días. Una vez que se decrete la ejecución, previa solicitud de la parte para que lleve a cabo el cumplimiento voluntario. De no ser así, ahora sí viene lo que es ese procedimiento de ejecución llamado el cumplimiento forzoso. Bien, la ejecución forzada hasta que hayan transcurrido íntegramente, dice el acto, sin que hubiese cumplido voluntariamente la sentencia. Bueno, entonces, si se produce el primer caso, pues termina el juicio. Ahora, si no se produce el primer caso, es decir, pasaron los 10 días y el demandado no cumplió voluntariamente lo relacionado sobre todo con el pago, viene el cumplimiento y ahí es donde precisamente se decreta el llamado mandamiento de ejecución, donde precisamente ese mandamiento, que es el establecido en el artículo 527, donde ahí se especifica qué es lo que debe tener. En la primera parte, si la condena hubiera recaído sobre cantidades líquidas de dinero, el juez mandará embargar bienes propiedad del deudor que no excedan del doble la cantidad y costas por las cuales se siga la ejecución. No estando líquida la deuda, el juez dispondrá lo conveniente para que se practique la liquidación con arreglo a lo establecido en el artículo 249. Verificada la liquidación, se procederá al embargo como lo trata este artículo. Bueno, ese mandamiento de ejecución mayormente que contiene, primero, que se embarguen bienes pertenecientes al deudor en cantidades que no excedan del doble la cantidad y costas por las cuales se siga la ejecución. Que se dispongan de bienes embargados siguiendo lo dispuesto en el 539 y siguiente del Código y que a falta de otros bienes del deudor se embarguen cualquier sueldo o salario. Bueno, esta parte sí está derogada. Sí está derogada lo respecto a este numeral 3, porque cuando la reforma de 1999 de la Constitución prácticamente se deroga la embargabilidad del salario. Solamente se embarga el salario lo relacionado con la obligación de manutención. Esto sí está derogado. Es decir, se actúa más que todo es contra los bienes del deudor. Ahora, hasta el doble de la cantidad. Es decir, si la demanda, por lo menos, la cuantía, por decir algo, vamos a manejar la cantidad en bolívares, 1 millón de bolívares, ese embargo prácticamente se va a practicar por 2 o 2,5 millones, todo depende de el auto que dicta el juez. Siempre va a ser por el doble. Algo siempre se irá a hacer por el doble. Entonces,
Acá tenemos las normas del 528 al 529 de acuerdo al tipo de obligación en la cual se deba llevar a cabo la obligación, si son obligaciones de dar o de hacer, por lo menos. En el caso del 528, ejecución relativa a derechos o a indemnización equivalente. Si en la sentencia se hubiera demandado la entrega de alguna cosa mueble o inmueble, se llevará a efecto la entrega haciéndose uso de la fuerza pública si fuera necesario. Si no pudiera ser habida la cosa mueble, podrá estimarse el valor a petición del solicitante, procediendo entonces como si tratara de un pago de cantidad de dinero. Ejecución relativa a obligaciones de hacer o no hacer. Si en la sentencia hubiera contenido el cumplimiento de una obligación de hacer o no hacer, el juez podrá autorizar al acreedor a solicitud de la parte a hacer ejecutar él mismo la obligación para destruir lo que haya hecho en contravención a la obligación de no hacer a costa del deudor. En caso de que el acreedor no formula de tal solicitud o de que la naturaleza de la obligación no permitiera la ejecución en especie o la hiciera demasiado onerosa, se determinará el crédito en una cantidad de dinero, luego se procederá como si establece el 527. Bueno, mire, esta cuestión de estas dos normas y cómo en realidad, pues, sucede. Generalmente, el juez establece el doble. Por supuesto, se afectan primero los bienes, siempre que el bien pues cubra la cantidad establecida en la ejecución. En caso de que fuera más la cantidad y ese bien no lo soporte, pues a solicitud del acreedor, porque tenemos que partir de algo. En el procedimiento ordinario, y dadas todavía las características de el principio dispositivo, siempre la parte tiene que estar viendo. Por eso es que previo a la ejecución o la entrega de bien, a él se nombra lo que llaman peritos y depositarios. ¿Para qué se nombran estos funcionarios? Que son auxiliares del Poder Popular para determinar el avalúo y sobre todo la custodia del bien. ¿Ve? En caso de que no cubra ese monto, pues como lo establece la norma y lo indican las normas siguientes, se puede solicitar unas mejoras de ejecución, es decir, bien sea que lo pague el dinero o si tiene otro bien que pueda completar el bien que se había dictado la medida para ese momento. Por lo menos en el caso de las deudas, que es donde mayormente sucede esa situación. Y que por lo menos la persona que mayormente en la práctica profesional lo ve mucho, uno lo ve mucho en eso, tienen el cargo. Y hay veces, pues, el deber ser es que el carro se paralice. Pero resulta que a lo mejor esa persona, pues ese carro lo puso como un Uber, que es lo que se está viendo hoy en día. Lo puso como un Uber. Entonces, pues, precisamente, se solicitan del juez a ver si hay un modo en el cual esa persona, pues, comprometa que ese dinero va a ser depositado al tribunal para que pueda cumplir su obligación, porque claro, paraliza el carro, pero si el carro no le alcanza a cubrir el monte de la deuda, pues tiene que buscar una mejor deducción, tiene que buscar otro bien. Y si la persona no tiene otro bien, porque en el mandamiento de ejecución, el juez establece sobre los bienes que tenga en la República. Vamos a ver qué bienes tiene la República, cómo está la adquisición también del venezolano hoy en día, que es bastante, como se dice, bastante difícil. Entonces, se puedan producir esas ejecuciones. Entonces, cuando continuamos con la ejecución, se hace nombramiento del perito y depositario precisamente para hacerlo el avalúo y lo del depositario. Esto
en lo que son obligaciones de dar, también obligaciones de hacer. Ahora, cuando son con sentencias en la cual el bien sea un inmueble, pues con un inmueble es mucho más sencillo, porque con un inmueble la sentencia prácticamente se coloca la nota dentro del bien y el bien pues ya queda prácticamente afectado en ese momento. Pues bien, como en realidad la idea es el pago en cantidad de dinero, no quedarse con el bien, la ley mayormente establece lo que son los términos de 10 días. ¿Para qué? Para que este proceso se lleve a cabo la publicación por la prensa. Esto se publica por la prensa, que es lo que llaman, y a lo mejor se ven en los medios impresos que podamos tener hoy en día, que todavía se tienen los llamados carteles de remate. ¿Por qué? Porque una vez que el bien queda dentro del avalúo, se ha establecido el precio, pues ese bien va a lo que se llama a una subasta. Y dentro de esa subasta, pues se hace la oferta al mejor postor precisamente para pagar lo que se deba en el bien. ¿Ves? Generalmente, estas publicaciones pueden optar de una a tres y hasta las mismas partes pueden decidir que se haga una sola, siempre y cuando pues conste en el tribunal. Una vez que se anuncia en qué momento la subasta, pues allí se hace la operación y de esa manera, al ocurrir el pago de la deuda, pues prácticamente ya se cobrarían todos los que participaron dentro de esto. Ahí tanto cobra el acreedor, cobra los peritos, cobra el depositario y, como no, también cobraría el abogado. ¿Ves? Entonces, muchas veces, por eso es que en las cuantías, pues se meten hasta todo eso. ¿Por qué? Porque en el momento, si la sentencia llega a lo último, que es la ejecución y el rebate del bien, pues todos esos costos tienen que calcularse a los fines de cubrir esos pagos. Ahora, también la ley establece que hay determinados bienes que no se pueden embargar, por lo menos como lo establecen las normas del 589 y el 590, ¿ve? En la cual hay una prohibición precisamente para poder embargar ese tipo de bien, por lo menos. Dice, no se tratará la medida ni la prohibición de enajerar ni liberar, suspenderse si contra quien se haya decretado diera una caución de garantía establecida en el artículo siguiente. También, si se objetara la eficacia suficiente de la garantía, se abrirá una articulación probatoria de 4 días y se decidirá en 2 días. Pero también, aparte de esto bien, el juez, si le solicita el demandado, además de la garantía, puede también precisamente ordenar una fianza, una hipoteca de primer grado, prendas de bienes o valores y la consignación de una suma de dinero hasta la cantidad que señale el juez. Eso también puede ser una de las formas en que el demandado precisamente presente y de esa manera evite el remate de bien. Por supuesto, tiene que ser una cantidad que sea el doble de lo que ocurrió en la demanda. Y también hay determinados bienes que no se embargan por ser artículos de uso personalísimo del demandado, por lo menos las prendas de vestir, los implementos de trabajo, la comida, la comida. Esos sí son bienes inembargables, pero más que todo los implementos de trabajo. ¿Por qué? Porque eso es mecanismo la cual la persona necesita para su subsistencia. Bien, embargo preventivo, van los sujetos intervinientes en el embargo, peritos,
tasadores o depositarios, suspensión de la ejecución de sentencia, iniciativa de las partes, procedimiento de ejecución forzosa, las normas que están indicadas en su lámina. Ok, de la interrupción, generalmente, en la cual pues se alegue ejecución, se pague, porque si llega, es que todavía así se haya dado un cumplimiento voluntario, pero hasta que no se llegue al último cartel de remate, a la última actuación, eso se puede suspender. Eso se puede suspender porque es el ejercicio, como se dice, del derecho a la defensa y al debido proceso. Si la persona consiguió el bien, o por lo menos consiguió el dinero, pues ahí mismo lo puede consignar y terminaría con el juicio. Por eso se habla de cumplimiento de lo pagado, bueno, prescripción de la ejecución, por eso es que los juicios hay que impulsarlos, porque de repente había un tiempo y prescribió, aunque en la ejecución, pues lo máximo que se permite son 10 años para hacer, lo máximo. Si pasado ese tiempo no se realiza, pues la parte demandada puede alegarlo y en sano criterio del juez, basado en la sana crítica, pues pudiera también extinguirse esa obligación. Interrupción alegada por el demás suspensión de la ejecución puede apelarse libremente, continuación de la ejecución en un solo efecto, y si se impugnar el documento puede promover un juicio de tacha. No se suspenderá el juicio. Es decir, hay mecanismos en los cuales también el demandado, pues siempre y cuando lo puede, porque ya al dictar una sentencia y firme, pues fue que pasaron todos los lapsos y no ejerció el debido derecho a la defensa. Bien, entonces, acá por eso es que la ejecución en realidad es lo más práctico que trato de hacerlo ahí es concatenar las normas tanto del tribunal competente, la forma de hacer la ejecución, la manera en que se suspende y sobre todo lo relacionado con la subasta y el último cartel de remate que todavía en ese momento se puede suspender. Se puede suspender y hasta terminar si la parte pues logra cumplir con la obligación. Porque no es que los 10 días, los entre el 3 al décimo cumplimiento ya no puedo, no, ya puede pagar y hasta suspenderse y todo. Claro que lo puede hacer. Acuérdese que todavía en las sentencias firmes tenemos el recurso de invalidación, ¿qué tal que sí? Llego y por ahí consigo un papel que constataba que había pagado. ¿Ves? O sea, todo eso. Pero claro, tienen las personas muchas veces cuando conversan con uno, con los abogados y todo eso, pues ellos hay muchas cuestiones que bueno, a lo mejor no lo recuerdan o no estuvieron presentes, o si estuvieron presentes pero no le prestaron la atención debida y por eso sucede todas estas cosas que suceden. Bueno, miren, y para finalizar, pues esta es la cuarta evaluación, el tema 4 de la unidad 4 de ejecución de la sentencia. Esta es la que pueden hacer colectiva si tienen equipo de trabajo. Ya es la última. Bueno, aquí este grupito en realidad se han presentado la mayoría. No creo que se presente, sin embargo, nos da los 4 días para que pues, se pongan al día si hubo alguna evaluación pendiente. La tercera evaluación es escrita, es un examen. Aquí no tienen que estar ustedes que sí con introducción, que claro, se identifican y hacen la presentación, pero es la única evaluación que les permito que la hagan a mano también, porque es un examen. Ustedes pueden hacer una hoja de examen, escriben su nombre, la materia, el trimestre, y responden las 4 preguntas. Dan su signo, le sacan su foto, la cargan, la van, y tienen por lo menos, porque es un examen. O sea, se permite que se haga de esa manera. El que quiera hacerlo, computadora, pero eso sí, nada de introducción, nada de conclusiones, nada de bibliografía, porque son responder las 4 preguntas que le colocaron. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y la cuarta, pues, el que lo pueda, el que no, pues lo hace individual, como lo han venido así. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta.
Está todo perfecto. Bueno, bien, bueno, de mi parte, pues muchísimas gracias por haber compartido este trimestre con esta facilitadora, con mi persona. Estoy, como se dice, todo oídos para a futuro, pues, resolver consultas y esta cuestión. Seguimos con las consultas, las cuestiones que ustedes necesiten. Mi recomendación con respecto a esto del fluido eléctrico, mire, traten de hacer la actividad, tenganla hecha y al nomás llegar la luz, pues bajen su actividad, pero no se pongan a dejarlo para el último día porque todavía tenemos el problema de la luz. ¿Cuándo se irá a solucionar la luz? Eso no lo sabemos, pero lo tenemos y esto pues no debe, no debe seguir ocurriendo para que no presenten la actividad a última hora y el último día. Bien, bueno, muchísimas gracias y nos veremos en otra oportunidad.